Un día de muchos emprendimientos, de un éxito generalizado de parte de la población ecuatoriana que escucha este programa de noticias y opinión, es el mayor anhelo que tiene este servidor. El periodista Gonzalo Rosero saluda a audiencia en todo el ámbito nacional e internacional. ¿Cómo no recordar a los distinguidos y queridos, sacrificados y exitosos compatriotas que viven en el resto del planeta? Sé que nos estamos viendo y eso para mí es un verdadero privilegio y un estímulo para toda la corporación informativa de la cadena Democracia. Mis compañeros también se sienten halagados con la amable compañía de todos ustedes en Estados Unidos, en toda la Europa decían los antiguos. Y claro, los países incluso nórdicos, ¿no? Donde está un ecuatoriano y en donde no está un ecuatoriano exitoso. Damos un saludo cordial a nombre de toda la ciudadanía ecuatoriana, a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos en el exterior. La señora Tintori relata lo que está viviendo su esposo. El Universo dice que las acusaciones mutuas de violentar el código electoral se han producido y se libra una gran batalla. Se habla de proselitismo en actos estatales y entrega de regalos. ¡Qué cantidad de promesas! Especialmente allí sí que les superó. Últimamente, en los últimos, seguramente que 8 o 15 días, el candidato oficialista Lenín Moreno, sí, en verdad, le supera largamente en comprometimientos, en ofrecimientos. Y claro, la pregunta que tiene que hacerse usted como votante es, ¿y de dónde va a sacar tanta plata Lenín Moreno? Ni vendiendo las Galápagos. La cantidad de compromisos que asume ya no se puede ni siquiera secuencialmente memorizar o recordar. Y no se queda atrás también don Guillermo Lasso. Pero bueno, él ha mantenido más bien un monto y un ritmo coherente desde el principio. Y lo que más pegó en el compromiso de él es el 1.000.000 de empleos. No entiende, no recuerda, ni comenta absolutamente más de Guillermo Lasso que el 1.000.000 de empleos. De manera que esto como eslogan o como un componente no extraño, sino necesario, indispensable, y ojalá Dios le ayude en el caso de que salga elegido el 2 de abril a cumplir con ese compromiso con el país. Porque este momento lo que más necesitamos es trabajo para todos, especialmente para nuestros jóvenes y también para la gente de mediana edad. Y hay gente, imagínense ustedes, de 40 años, que ya no son aceptados en las empresas, de 40 años, que es un hombre supremamente joven, vital, con una carga de experiencia, etcétera, etcétera. Pero ya le ven, dice, medio viejito de 40, 45 años. ¿Qué tal? Allí también los empresarios y la gente que mide, que ve, que tiene que auditar, digamos, el capital humano, está totalmente confundido y equivocado, porque el jovencito que tiene todo el derecho de emprender y de trabajar y que vaya tempranamente a buscar un trabajo es de elogio. Claro que sí, pero tampoco es el rey del conocimiento. A él le falta cúmulo de experiencia. Bueno, pero no les vamos a dar clases o cátedra de esta circunstancia a las empresas públicas y privadas. Ahora, se dice que la trampa mortal que el señor presidente Correa está creando para su sucesor
comienza por la gigantesca deuda. Y como dicen José Hernández y los Pelagatos, dicen y se preguntan, ¿cómo se contrarresta una verdad religiosa? No hay cómo. La fe es la convicción de lo que no se ve. Pues bien, la economía o en economía no se ven las deudas con China. No se ve el desfinanciamiento del IES. El votante, el elector, usted ciudadano, no recuerde el déficit fiscal, la deuda que ha adquirido, gigantesca deuda que ha adquirido desde el primer día que pisó la administración Correa el Palacio Nacional de Gobierno, y ya le vio con ojo de lujuria, le vio a la plata de los afiliados ahí en el IES. Dijo, aquí tengo dinero, aquí tengo la plata, y en realidad la usó fuera de todo límite. ¿Y de dónde nos van a pagar? Ah, no, negar es padre y madre. Yo no le debo nada al IES. El Estado no le debe nada al IES. Entonces, ¿de quién era ese dinero, pues? Tampoco era de usted, pues. Él asume como hacienda propia al Estado, a la República, al gobierno. Entonces yo le digo, ese dinero tampoco era suyo. Tengo que tratarle como tal. No se ve la crisis como tal, digo con el mayor respeto, como es lo que él cree que es el dueño de la hacienda ecuatoriana. No se ve la crisis porque el gobierno la ha socapado hábilmente, como cuando se tapan los gastos de una tarjeta con otra. Entonces, tienes 2 tarjetas, tienes 3 tarjetas. Nuestro invitado de primer lugar, no arriba, y yo me estoy dando gusto con algunos puntos que son un comentario generalizado, ¿no? Perdón. ¿De dónde? ¿Y nos podría informar alguien? ¿Quién ha dado tanto discurso para que usted, así le dijeron, disfónico? Lo que ocurre es que el candidato a la vicepresidencia de la República, don Andrés Páez, nos había comprometido su presencia y le ha dicho literalmente, está disfónico. Seguro que le dijo eso. Ya. No, pues disfónico no le íbamos a hacer cantar, pero la disculpa de él a través de la línea telefónica, en respeto a la audiencia, sería muy importante para notar y que adviertan que en serio está disfónico. Bueno, vamos a seguir adelante entonces, no toca más. Andrés Páez lo estamos aguardando desde hace algunos días. Decíamos que en esa trampa está medida la oposición, e incluso Lenín Moreno, a título personal, sabe que las cifras que le enviaban a Ginebra o las que han entregado en Quito son falsas. Y sabe que las diferencias que ha comprobado en estas estadísticas tiene que ver con quienes las suministran. Entre más alto es el funcionario correísta, híjoles, más mentirosas son las noticias. Correa y su gente son una máquina para producir falacias, dice el comentario de José Hernández en la página digital de los Pelagatos. Cuando tenían dinero, lo gastaban y se reían, se mofaban, hasta volverlas incluso ridículas, de las fórmulas de los economistas ortodoxos. Ahora que se les acabó la bonanza, que ya no hay $1 en las cuentas públicas, se cogieron la plata de las instituciones que eran privadas. Dejaron de pagar al IES
le negaron las deudas. Convirtieron al BIES y al Banco Central en caja chica, en caja suya. Dispararon la deuda externa. No pagan a los proveedores. Se quejan los proveedores. Se convirtieron en una maquinaria para disimular la crisis y patearla hacia adelante. No quieren que les explote a ellos, y entonces actúan con triquiñuelas. En fin, las élites, a lo que se puede denominar como tal, nunca se ocuparon, señores oyentes, tampoco, y durante estos 10 años, de hacer una pedagogía de esta montaña de mentiras. Los medios tradicionales fueron puestos contra la pared. Nosotros no acudimos fielmente a esa estrategia, no contribuimos. Siempre hemos estado con un discurso libre, vigoroso, contundente y verídico. Pero en realidad, algunos periodiquitos que pasaron de dueño y todo lo demás han estado muy silenciosos frente a todo esto. Y en verdad se debía haber hecho una pedagogía de esa montaña de mentiras. Mientras tanto, el gobierno, el presidente en particular, pudo seguir mintiendo mientras sumaba a su favor lemas que anidó en la opinión. Uno, quizá el más popular, es decir que con Rafael Correa no ha habido paquetazo. Esto decían siempre, y especialmente el señor presidente. Conmigo no ha habido paquetazo. Conmigo no ha habido ajustes. Y eso es parcialmente cierto, dice Hernández de los 4 Pelagatos. En realidad Correa, con un maquiavelismo que se ha convertido en su segunda naturaleza, jugó con muchos mecanismos para disimular la ficción de ser un gobierno con recursos infinitos, de libre disposición y de cero costo para sus beneficiarios. Su aparato de propaganda, con ese aire arrogante que le caracteriza, repite hasta la saciedad ese mensaje. Nunca ha habido ajuste. Nunca hemos planteado castigos a la población, aumentos, deterioros salariales, ni cosa por el estilo. Y en eso haya estado esta especie de trampa mortal, porque ahora tenemos que pagar, pues. Tenemos que pagar las consecuencias. Y como han venido pateando la pelota para adelante, el que tiene que pagar es seguramente el propio compañero al que le siguen, aplaudiendo para que un poco sigan mintiendo, de que va a haber obra de largo, de que va a haber inversión social, de que van a haber casas y más casas, de que van a haber más y más de las cosas que en realidad construyó firmemente el gobierno del presidente Correa, pero que ahora que le corresponde pagar lo que les costó el financiamiento de esa infraestructura, pues allí las cosas le quedan bajas al candidato que le va a suceder según sus planes, que es el licenciado Lenín Moreno. Entonces, señoras y señores, aquí dice el sucesor de Correa, sea Moreno o sea Guillermo Lasso, tiene un enorme problema por delante. No solo se topará con esa adiposa ración de propaganda convertida en discurso legitimador de una ficción política. Se enfrentarán a una sociedad cebada durante casi 10 años de bonanza y despreocupada en su mayoría de la cosa pública. Porque ningún ciudadano puede jactarse de que conoce a fondo
lo que ocurre en la cosa pública. No, solamente oye los discursos, los propósitos, las ofertas, los compromisos que adquieren los candidatos. Nunca se pone a analizar. ¿Y este ciudadano candidato, de dónde va a sacar el dinero para las cosas que me está ofreciendo? No. La clase media, que les llaman media baja, la clase media, la media poco analiza las cosas, seguramente porque está, digamos que mejor informado, por tal vez decirlo de alguna manera o justificar ese tema de esa forma. Pero el resto y el pueblo nunca se pone a pensar en esto. No, es que él es franco, ha sido buenito. El candidato oficialista nos ha cumplido, se compadeció de mucha gente, de muchas familias, de muchos enfermos, de muchos inválidos, y eso es cierto, pero en el empeño y el compromiso que ha asumido, ahí la cosa cambia, porque se necesitan, señoras y señores, para cumplir con todos los discursos últimos de Lenín Moreno, miles de millones de dólares, no cientos de millones de dólares, sí, sino miles. Sí, José Hernández, autor de la crónica, mil perdones, periodista José Hernández, yo me salgo a ratos de lo literal, ¿no? Y entonces hago mi propia interpretación. Y obviamente que debo estar equivocado en alguna parte o en varias de las partes, pero trato de llegar, tengo esa mala costumbre de llegar a como dé lugar a la comprensión de la gente de toda condición social, pero ahí me equivoco, porque obviamente corro riesgos. Seguramente quiere aclararme algo, Pepito, muy buenos días, usted tiene la palabra. Y si he pecado, le pido mil disculpas. Dígame alguna cosa que quiera esclarecer para que la gente conozca el fondo y la línea con que usted editorializó esto que da en llamar la trampa mortal que Correa creó para su sucesor, un artículo muy importante. Buenos días, doctor Hernández. Gonzalo, buenos días también a su audiencia y gracias por esta llamada. No aclararle nada, Gonzalo, creo que usted ha estado en la línea. Me parece que lo que he tratado de poner en esta nota es precisamente lo que usted ha referido, la trampa mortal, porque efectivamente el presidente Correa ha utilizado muchísimos mecanismos, metiéndole la mano al IES, metiéndole la mano al BIES, metiéndole la mano a los fondos de los maestros, metiéndole la mano al Banco Central, metiéndole la mano a las finanzas públicas, metiéndole la mano, endeudándose con los chinos en un nivel que está ya por encima de lo que le permite la ley. Y todo esto lo sigue haciendo diciendo que la economía va bien, que ahora resulta que el Ecuador se parece a Chile y no se va a parecer a Venezuela. Y esto, pues, evidentemente son falacias, son mentiras. Y lo grave de todo esto es que el nivel de la crisis, la población no lo está midiendo, ni tampoco la población se acuerda de que todos estos desequilibrios habrá que corregirlos, y eso se hace pagando el precio. Tenemos una factura altísima y el presidente Correa ha sido hábil, reitero, en ocultar esa factura. Pero esa factura se va a tener que pagar. El déficit fiscal, el que entre, y ya sea el señor Lenín Moreno o el señor Guillermo Lasso, van a tener que corregir, pagar la deuda externa, van a tener que corregir el déficit fiscal, van a tener que hacer un presupuesto, y ese presupuesto
ya no habrá en ese presupuesto la columna de petróleo, ya no tendrá un monto, porque lo que tendrá es un gasto. Y efectivamente van a tener que saber cómo van a pagar la inmensa maquinaria del Estado que ha creado el presidente Correa. Entonces, Gonzalo, todo esto significa que es una trampa, evidentemente, porque Correa se va a ir haciendo creer que él fue el maravilloso economista que él cree que él es, y que todo lo que hizo y todas estas deudas que deja, todos estos desequilibrios que deja, sencillamente no se tendrán que corregir. Y al corregirlo esto cuesta dinero. Entonces, el símil de la trampa está diciendo que como todo eso se tiene que volver a equilibrar y todo eso se tiene que pagar, evidentemente lo tendrá que hacer o Lenín Moreno o Guillermo Lasso. Y para Lenín Moreno va a ser muy complicado que él no tenga en cuenta, si él llegase a ser elegido presidente, no tenga en cuenta la realidad. No va a poder seguir mintiendo, porque ya los mecanismos no le dan, porque ya no hay dinero a dónde meter la mano, porque la deuda hay que pagarla, porque los bonos hay que pagarlos. Pero entonces es una tomadura de pelo a la población que cree en el discurso del candidato oficialista. Él sí va a cumplir porque él tiene virtudes de severo cumplimiento con lo que nos ha ofrecido, especialmente a la gente pobre, a nuestros inválidos, a nuestros viejos. Él nos demostró que él lo que promete cumple. Eso dirá la gente. Y claro, las cifras mentirosas están hipotecando, como usted dice, el crecimiento, la inversión, la creación de trabajo, el mantenimiento de beneficios sociales tan necesarios en sociedades tan inequitativas como la nuestra, como la ecuatoriana. De esto quisiéramos que nos aclare cuál es su punto de vista y su perspectiva. A ver, Gonzalo, el tema es que efectivamente Lenín Moreno está metido en una trampa. ¿Y por qué no decimos, perdona la interrupción, ambos candidatos tienen un colectivo de mitómanos? O en los propios candidatos también el otro sí se pega sus buenas mentiras. ¿Usted cree que 1 millón de empleos es fácil conseguir en 4 años o tiene...? A ver, Gonzalo, las dos cosas, vamos por partes. Lenín Moreno agrava el problema al hacer un montón de ofertas que son populistas y que son mentirosas. Evidentemente que son mentirosas porque no va a tener cómo cumplirlas. Claro. Eso evidentemente que es un hecho. Cuando Lasso propone trabajo o 1 millón de empleos, puede que la cifra, eso lo tendremos que ver. Lamentablemente no estamos leyendo una bola para poder decir si en 4 años de llegar a ser el presidente cumplirá o no con la oferta del millón de empleos. Lo que sí es cierto es que es más sensato proponer empleo que proponer regalos, porque proponer empleo significa que toda la sociedad va a tener y el Estado va a tener que crear mecanismos para que haya empresarios, para que los empresarios puedan arriesgar su dinero. Y esa oferta básicamente parte de una condición anímica y de confiabilidad de los empresarios, de los que tienen el dinero y tienen una maquinaria de emprendimientos y tienen el capital y todo eso. Entonces, en eso se ampara, digamos, la oferta de Guillermo Lasso. Lo que no ocurriría con el otro candidato. Los empresarios dicen, con él yo no pongo en juego mi capital, mi dinero. Yo no le juego a esas cosas porque me vaya a salir con la moneda propia, con cualquier cosa de esas, y pierdo todo lo que yo he ganado en estos últimos años. Entonces, Gonzalo, ¿por ahí es la cosa? El tema es que evidentemente que dependerá también de qué empresarios, porque hay un montón de empresarios enchufados en este gobierno que han hecho muchísimo dinero y que no han aprendido absolutamente nada de lo que es ser élite y de las responsabilidades que tienen con la sociedad. También hay muchos empresarios que tienen un nivel de conciencia política que llega
y de conciencia social que llega hasta donde llegan los intereses de sus facturas. Eso también existe. Entonces, aquí el tema es que cualquiera de los dos, y eso es lo que los electores, yo supongo, deben tener en cuenta, cualquiera de los dos que llegue a la presidencia de la República va a tener, Gonzalo, que pagar la factura de la fiesta correísta. Eso es el tema. Y el tema es que si ya no hay dinero, evidentemente que nutrir toda esta oferta populista es una mentira, sencillamente porque no hay ya dinero y porque no va a haber el dinero para incrementar esta oferta populista. Entonces, lo que sí parece cierto, Gonzalo, es que los dos candidatos están ante una trampa, que la sociedad, el segundo tema, la sociedad no se da cuenta, Gonzalo, de la factura que tiene por delante. La sociedad sigue pensando que aquí estamos en otro país en el cual supuestamente hay una máquina de hacer dólares y que no lo que la sociedad se ferió por cuenta de una bonanza mal utilizada por el gobierno nacional, eso no se tendrá que pagar. Eso es una falsedad. Aquí el tema es para todos. Este artículo está un poco mirando en todas las direcciones, Gonzalo. El artículo que se escribió en los... No es con dedicatoria de... No es con dedicatoria, Gonzalo, porque me parece que el tema, los electores deben... El tema es que si nosotros miramos las estadísticas y miramos las cifras, que es el ejercicio al cual está invitada la sociedad, lo que hay que pensar es que no hay más dinero, Gonzalo, para estar en fiestas populistas. No hay más dinero. Ya. Dos, que el presidente Correa y el señor Moreno le mienten absolutamente a la sociedad ecuatoriana cuando dicen que, uno, que la economía está bien, dos, que esto ha sido muy bien manejado, y tres, que esto va a continuar como está, porque efectivamente el ajuste, si viene un ajuste, claro, lo hacen los malos, no lo hace la economía, no lo hace la necesidad de volver a poner los relojes a la hora. Lo hace alguien porque simplemente es neoliberal, o porque será banquero, o porque es amigo del Fondo Monetario, o porque es oligarca, o porque es amigo del imperio, o porque es de la derecha, o porque simplemente se le ocurre. Ese discurso es absolutamente falaz. Aquí va a tocar pagar la factura y lamentablemente para la sociedad el candidato que venga tiene que pagar esa factura con la sociedad. Por eso. Ahora, siendo equitativos en el análisis, ¿no estamos en una olimpiada de mentiras? Gonzalo, que los electores juzguen, me parece a mí que es más sensato proponerle a los ciudadanos que trabajemos, que busquemos la forma de trabajar, a proponerle a los ciudadanos que tendamos la mano para que el Estado nos dé regalos. Me parece que es sensato decirle a la sociedad que las sociedades no progresan porque el Estado regala cosas. Ningún Estado que regala cosas, alguien las paga, Gonzalo, alguien las paga. Ese es el tema, y ese alguien somos todos los ciudadanos, porque la mentira más grande que ha hecho el gobierno del presidente Correa es hacerle creer que son ellos, los de Alianza País, que por acto de magia sacan dinero de sus bolsillos para darle a los ciudadanos, o que el señor Lenín Moreno por acto de magia le dio a los ciudadanos que tienen problemas físicos o lo que sea. Eso es falso. O tienen una máquina de hacer dólares. Gonzalo, exactamente. Y los que dieron eso, como los que le dieron la ayuda a Manabí, fueron los ciudadanos de la República. No fue el gobierno sacando plata de su bolsillo. Eso no existe. Entonces, aquí hay un problema, Gonzalo, y me parece que ese debate está atrasado en la sociedad. Los políticos harán su campaña y en muchos casos las campañas son mentirosas. Los ciudadanos tenemos otro trabajo, que es mirar la realidad y poner a los políticos ante esa realidad para que hagan el favor de no mentirnos y de no tratarnos como a niños pequeños. Me parece que la sociedad está bastante grande para entender que todo lo que nos feriamos durante 10 años por cuenta de un gobierno despilfarrador, eso se tiene que pagar. ¿Y por qué tiene saldos de credibilidad el candidato
el candidato oficialista? ¿Por qué tiene saldos de credibilidad en la población? Quizá la más humilde, no ingenua, pero la más desconocedora de los grandes y profundos secretos de la economía. Por eso es que usted, en su último párrafo de tan sabio y equitativo artículo, dice: Moreno, si gana, y no quiere hundir al Ecuador. Óigaseme bien, ecuatorianas y ecuatorianos. Dice el periodista Hernández: Moreno, si gana y no quiere hundir al Ecuador, tendrá que volver a la realidad. ¿Qué hará con el discurso oficial en el cual no hay crisis, no hay déficit, no hay deudas, no hay bonos por pagar, proveedores morosos, petróleo que ya está prendado, sí saben, la producción de ustedes, lo que tenían ustedes ahorrado o con lo que trabajan? Ustedes trabajan con maíz, con papas, en una ferretería, en un lugar donde venden cosas finas inclusive, ¿me entienden? Si ustedes eso ya han prendado al ricachón de más aladito, le han prendado y le han dicho: si yo no le pago esta plata que usted me está prestando, se lleva a mi local, se lleva las cosas finas. Así de simple, para llegar, digamos, a ocupaciones que son muy genéricas, especialmente en esta etapa de crisis, muy genéricas. Entonces, el candidato oficialista estará pensando en todos estos elementos, y la gente, para creerle, estará pensando que el discurso de Lenín Moreno, en el cual no hay crisis, no existen deudas, peor déficits, peor bonos por pagar, que hay, digamos, proveedores que no hemos logrado cancelar por sus servicios. Somos morosos contra esos proveedores. El petróleo, o sea, su principal producto de venta, ya está prendado, como dije antes. Y entonces no hay equilibrios macroeconómicos en una economía, o sea, en grande. No hay. Si gana Lasso, en cambio, tendrá el peor de los escenarios. El aparato religioso del correísmo lo acusará de hacer ajustes, no porque sea necesario, sino porque él es el banquero, él es el neoliberal, él es el amigo del imperio, el esclavo del Fondo Monetario Internacional. De todo esto le acusarán a Lasso para exigirle que solucione el problema que yo generé. A sabiendas de que usted iba a ser el presidente, le dejo jodido, le dejo en la lona. Para que me entiendan, señores oyentes, ¿quiénes nos están mintiendo? Sería el título de esta gran reflexión. Me gustaría una opinión final, y mil perdones porque Gonzalo Rosero habla de esa manera, para hacerse entender de la gente. Gracias, Gonzalo. Yo creo que la reflexión, usted decía, y retomo un poco el tema cuando decía quizás los más pobres son los que son partidarios de Lenín Moreno. Bueno, esa es una tarea que no han hecho las élites, y las élites incluyo también al correísmo, porque son parte del país. No se ha hecho ese trabajo, Gonzalo, no se ha hecho ese trabajo con las personas, con el país. Hay unas deudas grandes con esas franjas inmensas de pobres que hay en el país. Y por eso es que son víctimas, no solo ellos, pero principalmente de grandes demagogos que prometen regalarles cosas con el dinero ajeno. Porque vaya, si fuera con el dinero propio, si tuviéramos acá los millonarios que pudieran regalar de su bolsillo, pues en buena hora, pero es con dinero ajeno.
Entonces, Gonzalo, eso es una enorme tarea que tenemos en el país, todos, para tener un país más equitativo, para tener un país donde haya producción de riqueza y que haya mejor reparto de esa riqueza. Es que hubo harto dinero, ¿no? Y lo que sí, el tiempo lo ocuparon todos en ver cómo se aprovechaban de ese boom. Y entonces descuidaron a la población de bajos ingresos, a la población más pobre, y le dejaron allí a que desarrolle sus propias inventivas, muy escasas desde luego. No le explicaron que era el momento de ponerse las pilas y de aprovechar, digamos, de esos buenos momentos que vivieron solamente los socios del Club Alianza País, que se hicieron de pobres a ricos, de clase media, ahora son fantásticos representantes de la nueva burguesía ecuatoriana y son los ricos de la época. Entonces, yo creo que allí todo el mundo tenemos una enorme responsabilidad, y más los medios y los periodistas, que tal vez no nos preocupamos de ilustrar a la gente lo que iba pasando. Y era por el miedo, porque alguien que decía algo en contra del vigoroso plan gubernamental, el sábado era acabado. Entonces los compañeros periodistas y los medios más tradicionales y clásicos de nuestro país se amilanaron y dejaron que simple y llanamente el dueño se mande una secuencia de mentiras y de embustes, y la gente ahora no tenga en qué respaldar y reclamarle más que todo. Pero si usted nos decía que todo iba bien, ahora nos entrega un país quebrado, prendado y todo lo que usted quiere. Esto le preguntamos con un agradecimiento profundo, salvo que quiera emitir algún juicio de valor final. Le quiero presentar a Víctor Hugo Villacrés este tema escrito por el periodista José Hernández, la trampa mortal que Correa creó para su sucesor. Creo que ya José se nos fue. ¿O es Víctor Hugo? Víctor Hugo, buenos días. Tenga la gentileza, economista. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días. Bien, muchas gracias. ¿Usted? Bien, muchas gracias también. Aquí prestos para compartir con usted cualquier diálogo. Sí, ¿qué le parece a usted el acierto o la aseveración, más bien dicho, que formulan cuatro pelagatos diciendo que la trampa mortal que Correa creó va a caer en las espaldas de cualquiera de sus dos sucesores? No van a ser los dos, naturalmente, uno de ellos. ¿Qué le parece a usted? A ver, no he leído el artículo, pero entiendo yo que hace referencia al periodo de gobierno del presidente Correa. Yo creo que hay que analizar... Más bien la trampa que queda. La administración del presidente Correa deja una trampa mortal. Entonces, deja una gigantesca deuda, deja anomalías en el comercio exterior, deja una infraestructura no tan bien instalada, no tenemos un aparato productivo al que le podamos convocar este momento, no tenemos un sector de la construcción al que podamos convocarle este momento, darle, digamos ya la misión de que él resuelva el problema en la parte privada. Y el gobierno no tiene medio para emprender en nada, tiene obligaciones. Usted sabe y debe conocer la ciudadanía que el economista que me acompaña, Víctor Hugo Villacrés, sabe de la enorme deuda que tiene el gobierno con el IES, por ejemplo, o con los prestatarios de todas las regiones del mundo y de todos los sectores del mundo, que quedamos con una deuda enorme y que queda prendado el petróleo, ya no hay que vender. ¿El asunto es desastroso o usted cree que los cuatro pelagatos están agigantando el tema? Eso explíquenos.
Gracias, Gonzalo. A ver, yo creo que hay que matizar el análisis, porque los análisis desde los polos suelen traer una serie de malas interpretaciones. Y cuando usted matiza el análisis va a encontrar primero la utilización de esos recursos, porque uno puede decir, a ver, el país queda endeudado, pero hay que analizar en qué se utilizó esos recursos. Y claramente usted puede analizar a través de las leyes, a través de la Constitución, que la deuda podía ser contraída normalmente para inversiones. Entonces, eso le lleva a una segunda parte del análisis, es decir, en qué se utilizó esa deuda. Pues, sí, obviamente se Pero partamos, perdone que le interrumpa, partamos de que la economía está hiperestabilizada. Eso dice el señor presidente de la República. Entonces, yo el 24 de mayo entregaré una economía en crecimiento y estabilizada. Y estabilizar significa sin grandes desequilibrios. Entonces eso se traduce en grandes déficits y gran coeficiente de deuda. ¿Dónde está el gran coeficiente de deuda? Tenemos 28%, Estados Unidos tiene 100%. ¿Dónde está? Pero como la gente no sabe, y algunas veces en la vida, en la política son más importantes percepciones que realidades, nos asustan, ¿no? Y en verdad el mayor peligro para el país está en el sector externo. Por la dolarización, no tenemos tipo de cambio, cómo respondemos a la depreciación colombiana. Pero como eso va contra su ideología, porque están a favor del libre comercio, el sálvese quien pueda, no dicen del desequilibrio externo, sino del desequilibrio fiscal, porque es el fundamentalismo neoliberal, gasto público. Todo hay que privatizar, no hay que tener escuelas, no hay que tener centros de salud. Cuando ustedes escuchen a esa gente, sepan que no está hablando un economista, está hablando un ideólogo mediocre además. Si hay un problema en Ecuador es el desequilibrio externo, por eso es que hemos cuidado tanto el sector externo con políticas comerciales como las salvaguardias. Pero la economía está estabilizada. Ya en el sector externo tenemos superávit. El primer semestre tuvimos superávit en el 2016. O sea, nos quieren asustar con la palabra déficit. Casi todo país en vías de desarrollo tiene déficit fiscal porque tiene que endeudarse para hacer las obras que a la vez le dan más productividad. Por ejemplo, las hidroeléctricas no están ahorrando más de 1.000 millones anuales. Estamos exportando energía. En todo caso, es un déficit más que razonable. El déficit externo, me parece que en cuenta corriente tenemos déficit externo todavía, pero en balanza comercial se lo corrigió, pero está controlado. O sea, no hay grandes desequilibrios en la macroeconomía, no tenemos desequilibrio fiscal, desequilibrio externo, no tenemos grandes imbalances monetarios. Hay buenas reservas, tenemos muchas más reservas que inicio del gobierno, tenemos casi 5.000 millones en reservas, pero nos tienen que asustar para justificar el bajarse yo los impuestos y meternos un paquetazo. ¿Cómo va a caer la economía? En marcha. Y mucho mejor de la economía que yo encontré en el 2007, muchísimo mejor. Mire que este momento sus alumnos deben estar escuchando. ¿Qué dice mi maestro Víctor Hugo Villacrés? A ver, Gonzalo, es correcto lo que dice el presidente más allá de las adjetivaciones. Es decir, por ejemplo, si usted compara la relación deuda-PIB que tiene el Ecuador con respecto a la relación deuda-PIB que tienen los otros países de la región, hablemos de Sudamérica, pero el presidente ponía un ejemplo de Estados Unidos. En Sudamérica usted va a encontrar que el resto de países tienen una relación deuda-PIB mayor a ese 28% de deuda consolidada o 40% de deuda sin consolidar, cualquiera sea el porcentaje que usted mencione. Entonces, es cierto el hecho de que la relación deuda-PIB per se no perdone, ¿tiene medios de pago? ¿A qué se refiere con medios de pago? Perdone, o sea, si la palabra no está tan clara. ¿Tiene con qué pagar la gigante deuda, que para usted es una deuda convencional, no muy escandalosa, no muy complicada, no muy compleja, digamos, en tamaño ni en circunstancias? Y tenemos nosotros una deudaza dentro de América Latina, por ejemplo, con la China. Y tenemos prendado, anticipado la venta del petróleo y toda esa cosa. Son solamente ataques de la oposición a la administración Correa porque tiene reservas, dice 5.000 millones de reservas. ¿Dónde están las reservas para que podamos observar entre todos, no? Tenga la bondad de economista. Entiendo, Gonzalo, que el presidente hace referencia a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad cuando habla de reservas. Después, claro, lo que yo le venía diciendo es que la relación deuda-PIB comparada con el resto de países de la región es una relación aceptable. Digamos, de los 10 países de Sudamérica, seguramente 5 o 6 países tienen más
relación deuda-PIB que la que tiene el Ecuador, es decir, más alta, pero no es tan importante esa relación deuda-PIB, sino lo que yo le decía al inicio de esta conversación, ¿qué se hace con esos recursos? Porque si esos recursos se utilizarían para gasto corriente, probablemente habría sido malo para el Ecuador endeudarse, pero si esos recursos se utilizaron en inversión, hidroeléctricas, en tecnología, en una serie de cosas que generan la habilitación para que la empresa privada se pueda desarrollar en lo que viene. Entonces a mí me parece que es inteligente de parte del Estado el poder tener una inversión que garantice las habilitantes mínimas para el sector privado. Hay que recordar adicionalmente que una de las cosas importantes que deberá hacer cualquiera que sea el próximo gobierno es renegociar la deuda, y eso lo hemos conversado, Gonzalo, porque renegociar la deuda implicaría aumentar el tiempo, es decir, mejorar lo que se conoce como el perfil de deuda, aumentar el tiempo en el cual se pueda cancelar y reducir las tasas de interés, toda vez que el Ecuador se encuentra ya en los mercados internacionales y ha pagado, como hemos comentado varias veces, al menos puntualmente los bonos Global 2015. Todo esto para decirle, en efecto, la situación que más debería preocuparnos es la situación con el extranjero, es decir, la balanza comercial, no tanto el déficit interno, y ahí también es correcto lo que dice el presidente. Todos los países, y no solo países en desarrollo, sino países desarrollados, suelen tener déficits fiscales. Si usted revisa la relación nuevamente de Sudamérica, los 10 países de Sudamérica a los que yo me refiero tienen déficits fiscales, Gonzalo. Entonces, no es simplemente el tema de que los ingresos sean menores a los gastos. Es importante analizar en qué se están utilizando esos ingresos, y si esos ingresos se utilizan para inversión, que es lo que hablamos, y para habilitantes para el sector privado, pues seguramente es una deuda que en el futuro deberá ser saldada acorde con las habilitantes que se les está generando tanto Economista, al sector privado como al mismo sector público. Si como medio de comunicación o gestión periodística profesional yo cojo una grabadora o cojo un micrófono y me pongo a preguntarle en las calles de cualquier población ecuatoriana, al habitante, al ciudadano ecuatoriano, ¿cómo cree usted que dejan la economía, la revolución ciudadana? ¿Qué cree que me responderán? ¿Dependerá del estrato social, de los beneficiarios, tal vez de los programas de... No han habido programas de desarrollo, pues no, pero han existido episodios de ayuda social, episodios y digamos, algunos envoltorios de mejoras productivas para el estamento medio, bajo y más bajo de la población. Y esto es seguramente plausible porque vemos a emprendedores que antes eran francamente unos desempleados que caminaban en la calle sin esperanzas. En ese sentido tenemos que ver un recambio importante, pero si le dice a un empresario de cualquier nivel económico, socioeconómico, yo creo que no ha de estar muy de acuerdo con lo que usted dice, que la economía a la final está bien, y que quien quiera herede esta circunstancia, hereda mejor que la herencia que cogió el presidente Correa al inicio de sus 10 años de gestión, es lo que yo le entiendo. ¿Qué comentario le merece lo que yo le digo? Dos cosas. Sí. Lo primero, un preámbulo, porque no es simplemente lo que yo digo. Voy a hacer referencia, por ejemplo, al Latin Focus Consensus, que habla de el déficit fiscal en los países de la región y proyecta cuál va a ser el déficit de todos los países de la región en promedio entre el 2013 y el 2015. Habla del menos 2,7, o sea, tienen déficit fiscal. Entre el 2016 y el 2018, menos 5,2, y entre el 2019 y 2021, menos 3%. ¿Qué le quiero decir
decir con esto? Que en el promedio de la región los 10 países tienen déficit fiscal. Y después la relación deuda-PIB, que es otro tema que estábamos hablando, entre el 2013 y el 2015 el promedio de la región será 35,8, entre el 2016 y el 2018 51,6 y entre el 2019 y el 2021 53,6 según Latin Focus Consensus. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no es un tema que yo simplemente lo estoy analizando desde la retórica, lo estoy analizando con cifras que me entrega desde la realidad, claro. Exactamente, y con cifras que me entrega una institución seria como Latin Focus Consensus. Después, con la pregunta que usted me Perdone, hacía, ¿y qué mérito tiene esta organización? No la he hecho un seguimiento, pues sí, yo no estoy... Es una organización que está formada por, tiene su sede en España, está formada por varios economistas a nivel internacional que hacen análisis y los datos de proyecciones los hacen directamente en su sede en España. Y ellos llegan a la conclusión de que nuestra economía anda bien. Por si acaso. No tiene ninguna tendencia política. Usted puede revisar para cada uno de los países. Pero entonces, la auditoría de este organismo, ¿qué advierte respecto de Ecuador? Lo que yo le acabo de decir, que debemos trabajar sin duda alguna en fortalecer las habilitantes para que el sector privado tenga mucho más dinamismo, que debemos claramente identificar una renegociación de la deuda para cambiar su perfil, para poder tener más holgura dentro del presupuesto del Estado, que son cosas que yo también le acabo de mencionar, Gonzalo. Después, no quiero dejar suelta la pregunta que usted hacía, y es la pregunta con respecto a qué opina la gente de la situación económica. Yo creo que la gente en general se afecta por las cuestiones microeconómicas más que por estos grandes balances, es decir, el balance en el sector fiscal, en el sector externo, en el sector privado, en las diferentes cuentas. La gente se afecta por un tema que es fundamental, que es el empleo. Y lamentablemente, con los 2 años de recesión económica, crisis, como quiera llamarse, en términos se cayeron los empleos. Se ha perdido algunas fuentes de empleo y ese creo que es otra de las tareas pendientes que queda para el próximo gobierno, recuperar nuevamente esas fuentes de empleo y dinamizar aún más la economía. ¿Y usted no cree que con credibilidad empresarial, con credibilidad sobre los agentes de producción, inversionistas internacionales, planes de expansión perfectamente factibilizados por un programa gubernamental que despierte confianza especialmente, habría cambiado radicalmente la situación después de un boom de casi 300,000 millones de dólares que han manejado en estos 10 años el señor presidente, el gobierno, digamos, del presidente Correa? ¿O están inventando estos 300,000 millones? ¿Se ha sumado lo del petróleo, el rendimiento petrolero, el comercio exterior, un montón de ítems? Y da esa suma, por lo menos de los economistas del otro lado, que dicen que en realidad no supimos aprovechar de esa cantidad de dinero impresionante. Es más, siempre comentan que por tanto dinero se produjo este fenómeno de la corrupción, gigantesca corrupción en esta administración, pero no estamos para ese tema ahora. Sin embargo, le paso a escuchar lo que usted manifiesta con el distinguido público que está oyéndonos. Muchas gracias, Gonzalo. Es difícil predecir qué hubiera sucedido si otro hubiera sido el gobierno, porque usted lo que me está diciendo es si las circunstancias dadas hubieran sido diferentes en términos de gobierno. La aplicación de un modelo que hubiera aprovechado semejante capital, semejante boom de ingresos, y la cosecha ha sido totalmente diferente en medios productivos. No tendríamos este rato déficit de empleos, ni pobreza, ni cosa por el estilo. Pobreza extrema, quiero decir, ¿no? Imagínense lo que es 300,000 millones.
Mire, Gonzalo, podemos mencionar los datos de algunos otros países de Sudamérica que con otra tendencia igual tienen problemas muy parecidos a los de los ecuatorianos. Y es que, si bien es cierto, se han solucionado muchas cosas y desde mi perspectiva se ha hecho una fuerte inversión pública, sobre todo pagando saldos de lo que en la década de los 90 y la primera parte de este nuevo siglo no se había hecho en la parte social. No obstante, siempre van a quedar tareas pendientes y esas tareas pendientes van a ser responsabilidad de quienes asuman nuevamente el poder. Vea usted Colombia. En Colombia usted encuentra, si quiere, otro modelo de gobierno, otro tipo de factores que están inmersos en el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, usted revise los indicadores de pobreza, los indicadores de desempleo y la realidad en muchas de las cosas es inclusive peor que la nuestra, magnitud mayor a los temas de desempleo, por ejemplo, del caso ecuatoriano. Entonces, más allá de que ellos tienen la posibilidad de hacer política monetaria como una de las herramientas para evitar los shocks externos que vinieron causados por la caída en precio del petróleo, apreciaciones de monedas vecinas, devaluación, digamos, apreciaciones del dólar, devaluación de monedas vecinas, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que encuentra usted con esto? Que no solamente del modelo, que debe existir una consolidación de una serie de herramientas que permitan que tanto el sector público haga su labor como el sector privado haga la suya. Acuérdense que antes del 2007, por ejemplo, se había desmontado todo el sistema de planificación. O sea, más allá de los dimes y diretes, de las ventajas o desventajas que podemos nosotros hablar en torno a las empleadas, no es menos cierto que las empleadas planifican, pues Gonzalo, antes se gastaba por cualquier lado, ahora hay un plan operativo en cada institución, hay un plan anual de contrataciones, que después si eso se cumple o no cumple, eso puede servir de herramienta inclusive para los entes de control. ¿Y por qué no funcionó como usted hubiera anhelado y el país hubiera agradecido? Las cosas no estuvieron cargadas y la obsesión del presidente de crear otro modelo de país ideológicamente hablando se le pasó la mano y entonces las consecuencias las estamos viendo este momento. O sea, el modelo económico del régimen del presidente Correa se ideologizó en demasía. ¿Qué puede pasar con un hombre al que dicen que es más obsesionado que Correa, que es mucho más radical porque él es de principios tradicionales de izquierda? En cambio, un poco de izquierda se hizo en esta radio el señor presidente Correa, porque el discurso inicial que yo le tengo en archivo es totalmente diferente. Entonces, él se radicalizó posteriormente y ha llegado a niveles naturalmente que han generado pérdida de confianza y credibilidad en los agentes que ponen la plata, pues no, los capitalistas de cualquier proyecto productivo o los activadores del modelo económico, como usted quiera verlo. Sí, Gonzalo. A ver, yo creo que es importante aquí analizar que más allá del tema ideológico de cualquiera hubiera sido el gobierno, el problema del 2014-2015 hubiera sido muy difícil de pasar por las circunstancias que hubo. Entonces, de ahí, claro, cada gobierno tiene su metodología de hacer frente a este tipo de problemas, y en el caso del presidente Correa lo que hizo pues está acorde no solo al tema ideológico, sino a las herramientas que tenía disponibles. Gonzalo, le voy a tener que dejar porque lamentablemente estoy entrando a otro medio, mil disculpas, pero estoy a las órdenes. No, pero esta preguntita la dejo planteada para una próxima entrevista con nosotros. Estoy a las órdenes. Claro que sí. Encantado, cuando usted quiera. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Buen día para la gente que nos escucha. Gracias. Se lo agradecemos. Señoras y señores, prefiero un banquero que un dictador. Este es un análisis de Patricio Moncayo y va a estar acompañado en breves instantes por el respetable doctor Luis Verde Soto. Estos dos intelectuales van a discutir sobre lo que piensa
Patricio Moncayo, que es el autor de este acerto, no acierto, sino acerto. Prefiero un banquero que a un dictador. Análisis político que apareció en la revista digital Plan B. Esto es Democracia, la noticia libre.